Nosotros tomamos la decisión de poner a buen resguardo, a buen recaudo, el material fílmico y de audio del juicio a las juntas militares, allí por el año 1988, frente a lo que considerábamos verdaderas acechanzas. Y estas acechanzas estaban dadas por el resurgimiento de movimientos militares insurgentes, de los Carapintadas, etcétera, que marcaban un clima de cierta inestabilidad política que podían hacer presumir la existencia de un riesgo para la democracia y ni qué decir para el juicio que hemos llevado adelante y culminado muy poco tiempo antes. De modo que teníamos un explicable y justificado temor acerca de que aquel material se perdiera y con la pérdida de material no quedara registro ni rastros de lo que había sido el juicio. Y así fue como, de alguna manera, participamos de nuestra inquietud, algunas personas, entre otras al profesor Bernardo Weiderman, profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, pero un miembro conspicuo, importante de la Organización Internacional de Derecho Penal y Penitenciario, a quien le transmitimos nuestros temores. Y ante esto él hizo una gestión en la presidencia de ese organismo internacional y de inmediato, yo diría de modo casi instantáneo, obtuvimos no solamente una respuesta, sino ofrecimientos que nos sorprendieron, como el del gobierno de Noruega, de ser quien se constituyese en depositario y custodio de ese material para perpetuar entonces y garantizar la memoria recogida en ese juicio. Y así fue como se tomó esa decisión, ¿no? Se tomó la decisión de, entre todos nosotros, transportar nada menos que 167 cassettes, eran cassettes, el formato de VHU, creo que se llama, transportarlos todos, repartiéndonoslo, por cierto, eran 530 horas de audio, hasta Noruega. Y allí los llevamos, donde todavía, por supuesto, están y muy bien resguardados. Noruega es un país no solamente de una gran tradición democrática, sino de un gran respeto por los derechos humanos, y teníamos conocimiento de que durante toda la sustanciación del juicio ellos siguieron con una gran atención desde sus propias universidades y desde la opinión pública el desarrollo del juicio. Había sido uno de los tantos países que reclamaban por desaparecidos en la República Argentina, que clamaban por justicia, y que naturalmente como miembro y como sede de la Asociación Internacional de Derecho Penal y Penitenciario se daban condiciones óptimas como para que ellos fuesen de los mejores candidatos para ser recipiendarios de esta documentación, ¿no? De modo que para nosotros fue muy halagador que el gobierno de Noruega tomara esa decisión, nos la comunicase de modo, como les comenté, inmediato. Pero no solamente eso, sino que nos homenajeara como nos homenajeó cuando nosotros llegamos allí. Nosotros fuimos recibidos de pie por el Parlamento,
noruego, quien nos hizo un agasajo público y destinó como lugar apropiado para la guarda y custodia de todo el material que nosotros llevamos, un lugar eminente como es el lugar en donde se guarda la Constitución Histórica de Noruega. De modo que este fue un impacto emocional para nosotros extraordinario. Y otro tanto con los demás agasajos que recibimos, porque fuimos recibidos por el primer ministro, fuimos agasajados por la Corte Suprema de Justicia de Noruega, que nos brindó una cena de homenaje, y por la asociación o colegio, digamos, público de abogados de Noruega y demás autoridades del país. De modo que esa estadía nuestra tuvo, resultados que colmaron no solamente las expectativas con que nosotros habíamos ido allí, sino mucho más, porque se transformaron en un homenaje hacia nosotros. De modo que, y hacía lo que había hecho en definitiva Argentina y su gobierno, porque el juicio de las juntas, digno es mencionarlo y recordarlo, prestigió notablemente la democracia incipiente argentina. El juicio, la sentencia, la dictamos el 10 de diciembre del 85. Estábamos en el año 88, habían pasado, no todavía, ni siquiera habían pasado 3 años cuando fuimos a Noruega llevando este material, y estaba fresca en la memoria de los noruegos esta respuesta que había dado la democracia naciente a lo que habían sido delitos de lesa humanidad cometidos por una dictadura militar feroz. Así que fue un acontecimiento memorable. El juicio se filmó íntegramente, en su totalidad. Hay registros fílmicos de la totalidad del juicio que están en este momento en el Archivo Histórico Nacional, del cual hay registros también probablemente, bueno, los tenía ATN, que fue, digamos, Canal 7, que fue quien tuvo a su cargo la responsabilidad de la grabación. De modo que esto se resolvió de esa manera. El que no tuviese audio tenía algún tipo de razón que, por un lado, se nos había, de parte de la Corte, dicho que era conveniente una restricción en la difusión de los audios, pero también una razón de orden técnico, que tenía que ver con que las declaraciones de los testigos no tuvieran una difusión tan grande cuando había muchos otros por deponer, y entonces era importante que la difusión tuviera una restricción para que no se supusiese que esas declaraciones serían orientadoras de otras, para que las víctimas no acordaran de algún modo hacer declaraciones consensuadas o comunes. De modo que había una razón de tipo técnico también. De todas maneras tuvo difusión muy grande, más limitada, por cierto, por el tipo de medio. En el diario, que fue una iniciativa muy buena de juicio a las juntas, que publicaba, no reproducía, por cierto, las declaraciones, pero de algún modo se ocupó de reflejar las instancias más importantes del juicio a las juntas. Otro tanto, página 12, ¿no? Y algunas otras publicaciones.